En esta epístola a Primera de Juan, ya ahora entrando, ¿verdad?, en toda esta serie, ya casi finalizando lo que son todos estos capítulos, debemos de entender, ¿verdad?, cómo se va relacionando cada una de las cosas. Por ejemplo, vayamos a Primera de Juan capítulo 5, que es lo que nosotros comenzamos a ver ya el domingo anterior, que es el testimonio de la palabra escrita. El testimonio de la palabra escrita, y esto tiene mucho que ver con Juan 3:36, que es el versículo que también vamos a tener que repetir en esta mañana. San Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Este es un versículo bastante claro que podamos entender. Dios, escribiendo su palabra, nos dice esto a nosotros: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Recordemos que Dios hizo un sacrificio real para nosotros al enviar a su Hijo. Es como que nosotros le digamos a todos ustedes: bueno, yo voy a sacrificar a mi hijo para que ustedes puedan ser salvos, para que ustedes puedan salvarse de una enfermedad o de algo que esté aconteciendo. Hace poco vivimos el tema de la pandemia, COVID-19. ¿Qué hubiera pasado si viene un padre y se da cuenta que su hijo es el único que tiene anticuerpos para combatir aquella enfermedad? El mundo entero hubiera dicho: él es la solución. Él es la persona indicada para salvarnos a todos. Él es la persona. El padre seguramente hubiera dicho: qué triste, ¿no?, es saber que mi hijo tiene la solución. Cuando el mundo entero exclamaba y pedía un salvador, aparece allá el hijo de este hombre, tal vez ni reconocido ni nada, y el mundo entero aclama para que maten a su hijo y sea sacrificado para poder salvar al mundo. Y vienen y hacen los estudios, sacrifican al muchacho y todo, su hijo, su padre destrozado, su familia destrozada, pero alegres porque iba a dar una solución. Al final, el ser humano se salva, la humanidad se salva, pasan 2 años, todos le recuerdan, pasan 5 años, todos le recuerdan, pasan 10 años y ya casi nadie se acuerda de él. ¿Cómo creen que se siente un padre al haber sacrificado a su hijo y que las personas no le hagan caso, o no le recuerden, o no le tomen la importancia que tiene él? Ese versículo me hace pensar en eso. El que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Cómo no va a venir la ira? Si su padre sacrificó a su hijo por aquello que necesitábamos, por aquello que tanto ocupábamos nosotros. Y un padre, al dar a su hijo lo que tenía, ver el sufrimiento de su amado hijo, ¿cómo no va a decir estas palabras? Sino que la ira mía está sobre ellos. Tiene mucha lógica, porque el testimonio de la palabra de Dios es el testimonio de la palabra escrita, lo que nosotros tenemos, la palabra de Dios, la palabra de vida, la palabra de luz. Ese testimonio debe de hacer en nosotros creer en Cristo, porque no es un libro cualquiera que nosotros tenemos. Para muchos será un libro común, porque es un libro que para ustedes tienen hasta 4 Biblias, algunos en la casa, otros tienen 10 Biblias, tienen 5 de estudio, 5 de comentario y 2 de lectura solamente. Tienen letra gigante, letra pequeña, letra miniatura, de bolsillo, y para algunos será común, pero para otros tener una Biblia es una bendición para su hogar. Personas que no tienen acceso realmente a la palabra de Dios, personas que quisieran tener una copia en sus manos, buena, una Reina Valera 1960, y no la tienen. Vale la pena que nosotros nos comprometamos, ¿verdad? Así como el tema de esta mañana, el testimonio de la palabra escrita, y el versículo es el que está en pantalla, San Juan 3:36. Estos versículos nos ayudarán a nosotros a poder entender, ¿verdad?, el testimonio unido en cuanto al Hijo,
el testimonio que dio el agua, el testimonio que dio la sangre, el testimonio del Espíritu. El testimonio del Espíritu es una acción continua. El testimonio del Espíritu se basa en la persona de Cristo. Todo esto lo pudimos observar el domingo anterior. Vale la pena que recordemos, ¿verdad?, que también el testimonio viene por el Padre. En el versículo 9 del capítulo 5 dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de ¿quién? De Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, este sí no indica que puede ser que no sea así. Más bien, da por sentado un hecho. Pudiera haber sido traducido: ya que recibimos el testimonio de los hombres, nuestra sociedad entera está basada en una aceptación mutua de la palabra de nuestros semejantes. Y aunque a veces esto nos engaña en nuestra sociedad, no pudiese funcionar si nosotros no confiásemos en la veracidad de otros. De manera que si aceptamos el testimonio de los hombres, debemos de reconocer, ¿verdad?, que mayor es aquel que viene de Dios. Por eso dice: mayor es el testimonio de Dios. Todos nosotros nos manejamos basándonos en testimonios. ¿Por qué están ustedes en esta mañana? Aman a Dios, pero no es cierto que alguien les tuvo que dar testimonio a ustedes, su nombre, de decirles que esta iglesia iba a estar abierta a esta hora. Y ustedes basaron su ¿qué? Su deseo, su gana, basado en el testimonio de una persona, diciéndoles que a esta hora iba a estar abierta la iglesia. O sea, confiamos en las personas. Y son testimonio, ¿verdad?, cada uno de ustedes. Entonces, confiamos en las personas, de que algo va a acontecer, de que algo está pasando. Nosotros vamos a un trabajo y si está aplicando para un trabajo, ¿por qué llega usted? Porque hay personas que están dando el testimonio de que están recibiendo papeles. Todo lo basamos en testimonio. Las personas se manejan por testimonio. Por ejemplo, no sé usted qué planes tenga para el día de hoy, pero, por ejemplo, en el sector donde yo vivo, alguien me dijo que se iba a ir la energía de 8 de la mañana a 4 de la tarde. A las 8:30 salimos y todavía no se ha habido la luz, pero no significa que no se va a ir el resto del día. ¿Por qué nos basamos? Porque esa persona también se basó en el testimonio de la prensa, que dijeron que en este sector se iba a quitar la energía eléctrica. Entonces, lo que nosotros hacemos, lo hacemos por testimonio, o sea, porque alguien nos dijo. Y entendiendo esto, debemos de comparar el testimonio de los hombres. Los hombres son personas que mienten. Los hombres son personas que dicen una cosa un día y al día siguiente ya cambian de parecer. Son personas que confían no solamente en la suerte, sino en otras cosas que nada tienen que ver con Dios, artilugios, cosas mágicas, lo cual significa que, aunque no nos demos cuenta, nosotros ponemos nuestra confianza en personas imperfectas. Por eso la palabra de Dios dice, ¿verdad?, en el 9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si Dios ha dicho algo, Dios lo va a cumplir. Si Dios ha dicho que le va a salvar, Dios lo va a salvar. Si Dios ha dicho que va a venir un castigo para aquellos que no se arrepientan, del castigo está para ellos. Es algo que nosotros debemos de entender. Si las personas por su naturaleza mienten, le fallan, dicen malas cosas, y aún así les creemos, mayormente le debemos de creer a Dios, porque Dios no miente, Dios no se arrepiente, Dios no es una persona que le va a decir a usted algo el día de hoy y el día de mañana va a cambiar de parecer. Dios ha seguido un plan establecido desde la fundación del mundo hasta su nacimiento. Dice, mi embrión vieron tus ojos, lo cual significa que usted estaba ya en los planes destinados de Dios. ¿Quién toma el camino? Usted.
Usted hace lo que mejor le parece en su camino, usted hace lo que mejor consiente en su camino y batalla con aquellas cosas que usted quiere batallar cuando no dejamos que Dios entre en nosotros. El testimonio del Padre es superior al testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios. El testimonio de Dios es mayor que el de los hombres, porque Él es mayor que los hombres. Su misma existencia hace que su testimonio sea mayor. El testimonio de Dios nunca ha sido falso. Tito 1:2. Tito 1:2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Nosotros no nos damos cuenta de toda la grandeza que Dios pueda tener, pero cuando uno estudia un poco de historia se da cuenta de cómo Dios puso en el mejor lugar, por ejemplo, al pueblo de Israel. En aquel momento, en el mundo antiguo, Dios puso a Israel en ese lugar por la ubicación geográfica. Todos tenían que pasar por Israel si querían ir de Europa a África o a Asia. Todos tenían que pasar por Israel. Ese era el medio, el canal. Cuando el Mar Rojo fue dividido en el Golfo de Acaba, hay un puente de arena interno. Eso está desde siempre. Son cosas que nosotros debemos de entender. No tanto la geografía, que es importante, claro, pero también en la vida de nosotros. Cuando David le dice a usted: mi embrión vieron los ojos de Jehová, a cada uno de nosotros. Usted ni siquiera había nacido, ni siquiera había aprendido a leer, cuando Dios ya había puesto sus ojos en usted. Ahora vemos que debemos de entender esto, Romanos 3:13 también. ¿Cuánto más no recibiremos el testimonio impecable de la intachable voluntad de Dios? Dice Romanos 3:13, esto es el testimonio del hombre, el cual se caracteriza por ser falso. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Hay personas, ¿se ha dado cuenta usted, que ponen más confianza en los hombres que en Dios? Hay personas que confían más en la mamá que en Dios. Hay personas que confían más en su padre que en Dios. Hay personas que confían más en los compañeros de trabajo que en Dios. Y es un problema, no para la persona en quien se deposita la confianza, sino para la persona que está confiando en un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Pero cuando nosotros entendemos el testimonio, que tiene mucho que ver en este versículo, nos damos cuenta que el testimonio de Dios es un testimonio relacionado con el Hijo. Este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo, dice en el versículo 9. A través de la Biblia, Dios ha dado testimonio acerca de su Hijo. Él es el tema de la Biblia desde el comienzo hasta el final. Este testimonio es claro, es un testimonio sólido, lo apoyan muchas fuentes de información, es algo verdadero. Por esto, ya que nosotros recibimos el testimonio de los hombres, debemos de entender que mayor es el testimonio de Dios y mayor es el testimonio de su Hijo. Cuando nosotros confiamos, ¿en quién confiamos? En Jesucristo, en el testimonio real, en el testimonio tangible para las personas que hemos conocido su nombre. Cuando Él estuvo en la tierra, dice que se iba a ir a preparar morada, pero ¿qué iba a hacer? Nos iba a enviar un consolador, el cual vendría a hacer la misma función que Él tenía cuando estaba en la tierra. Así que el testimonio es algo que nosotros debemos de conocer, debemos de saber, debemos de practicar, que vale la pena que consideremos la voluntad de Dios, que vale la pena que consideremos lo que Dios nos dice en su palabra en el versículo 9, y lo volvemos a leer. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios,
porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Un testimonio real, que si Él dijo que Cristo iba a hacer lo que hizo, que iba a morir, que iba a resucitar y que iba a prepararnos morada y que más después Él iba a venir montado, ¿verdad?, en un caballo y iba a estar juntamente con todos en las nubes. Eso va a ser algo que va a acontecer. No porque nosotros querramos, no porque nosotros lo esperemos aún, no porque nosotros tengamos la convicción, sino porque Él ya dijo que iba a acontecer. Creamos nosotros o no creamos nosotros, todo lo que la Biblia nos ha marcado, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los juicios, desde el reino milenial, desde la tribulación, desde el gran trono blanco, desde el gran tribunal de Cristo. Si Dios dijo que iba a acontecer todo eso, es porque realmente va a suceder. Porque creamos nosotros. No, Dios no se basa en lo que yo creo. Es porque Él ha predestinado colocar en la situación mundial o en la situación de nivel de tiempo, en la línea de tiempo, estas cosas. Y si Él dijo que lo iba a hacer, pues lo va a hacer. Por eso nosotros debemos de entender en quién confiamos y por qué confiamos. En alguien real, en alguien que ha dicho que va a acontecer. Si Él quiere cambiar, pues me imagino yo, el orden de las cosas, Él tiene la soberanía, pero ya nos estableció a nosotros cómo van a ser el final de las cosas. En el versículo 10 al versículo 12, continuamos leyendo. Alguien que me ayude en el versículo 10, alguien más en el 11 y alguien más en el 12. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Él no cree a Dios. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Alguna vez usted ha confiado en la promesa de alguien? Creo que todos. Sí. ¿Y qué pasa cuando le cumple? Se siente alegre, se siente feliz. Hoy en día se da bastante, ¿no? La promesa, por ejemplo, cuando uno se casa. Es una promesa, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa? Hasta que la muerte lo separe. Y prometemos, y estamos frente al altar, frente a Dios, frente a la sociedad civil, frente a lo que quiera, y estamos y juramos hasta con una mano en la Biblia diciendo: yo prometo que es hasta que la muerte nos separe. Y venimos y nos damos cuenta que dentro de la sociedad, más del 50% de los que se casan, se disuelve aquello. ¿Por qué? Porque son promesas basadas en los hombres. Los hombres fallan. ¿Le he fallado yo alguna vez? Más de alguna, dirá alguno. ¿Ha fallado usted a alguien? Usted sabrá cuántas, pero seguramente que sí. Eso es lo malo de confiar en el hombre. El hombre es cambiante. Hoy yo puedo estar hablando, abrazándome con el hermano Efraín, y de repente el hermano pasó de largo y no me dio la mano, y me enojé yo con él el resto de mi vida. Hay personas que son así. Hay otros que le invitan a comer, le invitan a salir, le invitan a hacer esto, pero de repente quedaron mal y le dijeron con aquella confianza: Pedro, mira, necesito esto, Jorge, necesito aquello, préstame ahí, mira que tengo que pagar el agua, tengo que pagar la luz, y hasta le dicen: no, te prometo que el 15 te pago, y hasta le dicen, no, la promesa, aquello, y si usted le debe a alguien y me está escuchando, páguele. Vale la pena también cumplir la promesa, no importa si no fue la fecha señalada, pero pague lo que usted debe. Es algo que nos compete a nosotros como cristianos. No debáis nada a nadie.
Pero vengo yo, ¿verdad? Y le digo, mira, el 15 necesito este dinero, pasó esto, pasó lo otro. Y es cierto, o sea, es algo real lo que estoy pidiendo. Pero viene la persona y llega el 15 y nada. Llega el 30 y nada. Llega el otro 15 y nada. ¿Y qué pasa? Pasa un año. ¿Y qué pasó con aquella relación que había entre persona y persona? Se rompió. Ya no quiero saludar al hermano porque yo le debo. Ya no le doy la mano porque yo le debo. Ya no le visito como le visitaba antes. ¿Por qué? Porque yo le debo. Yo sé que le debo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Romper relaciones. En cierto punto, ¿por qué uno rompe relaciones? Porque no quiere ver a los ojos a la persona. Espero que también sea por pena. O sea, porque hay una pena en el corazón, que uno sabe que está cumpliendo mal y puso la confianza en aquella persona y aquello comprometido le dio. Lo que quiero decirles, hermanos, es que ¿ha puesto usted la confianza alguna vez en algún hombre? Seguramente que sí. ¿Le han fallado? Seguramente que sí. ¿Ha fallado usted? Seguramente que sí. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Dios le ha prometido algo a usted? Sí. ¿Le ha cumplido? Sí. ¿Le ha fallado? Dios nunca le va a fallar. Estas son las diferencias en quién creemos. Cuando nosotros creemos, y por eso estamos hablando del testimonio, ¿verdad? Estamos hablando de una realidad del testimonio. Sin duda alguna, este testimonio interno viene de Dios. Romanos 8:16 y Gálatas 4:6. Estos versículos son versículos que nos afirman que Dios envía este testimonio dentro del creyente. El Espíritu mismo da testimonio en nuestro espíritu ¿de qué? De que somos hijos de Dios. Este testimonio entra a cada uno de nosotros y nosotros que sabemos si somos o no hijos de Dios. Nos damos cuenta que somos hijos de Dios por el proceder que llevamos. Nos damos cuenta que somos hijos de Dios por la forma en cómo pensamos. Nos damos cuenta que somos hijos de Dios porque hay un espíritu que nos dice que algo está mal cuando algo está mal. Lo cual significa que nosotros podemos sentir dentro de nosotros si somos o no hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu ¿de qué? De su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, Padre mío. Eso es lo que nos está diciendo Gálatas, eso es lo que nos dice Romanos, y eso es lo que nos dice en muchos versículos en el Nuevo Testamento. Cuando nosotros confiamos verdaderamente en Dios, el mismo Espíritu que habita en nosotros nos dice si somos o no hijos de Dios. Hay cosas que nosotros, como hijos de Dios, por eso dice, probad los espíritus, dice en otro texto, donde nosotros nos damos cuenta si alguien es hijo de Dios o no. No sé por qué, pero hay momentos en los cuales viene una persona y usted la ve y usted sabe que esa persona no anda en buenos pasos. Usted ve a la persona y se da cuenta que a esa persona algo le falta internamente. ¿Le ha sucedido alguna vez que ve a alguien pasar y de repente lo ve y dice: este más bien quiere venirme a robar? No anda en buenas cosas. Aún, hermanos, lo que uno puede ver, situaciones, hey, vení, recoge esto. Uno le dice a un muchacho dentro de la iglesia. Hasta eso, hermano, uno se da cuenta cómo andan los muchachos. Hay muchachos que, claro, le van a decir una por cortesía, otra por modales, otras porque son buenas personas. Y hay personas que naturalmente les sale eso: hey, mira aquello, esa basurita, recógela. Ah, sí, ahorita, y va. Pero hay otros también que le van a decir: recójalo usted. Cosas que salen del corazón. Hay situaciones también que usted va a encontrar personas que usted le va a decir: hermano, ¿quiere predicar? Amén, gloria a Dios, yo lo hago. Pero hay otros que más bien les va a decir: no, es que mire que tengo que trabajar, mire que tengo...
Hay testimonios, hermanos, que, como alguien decía en algún momento en este lugar, hay destellos del corazón, que uno ve a la persona por la forma en cómo responde a las situaciones. Destellos del corazón. Hay personas que pueden ser muy buenas para cantar, y está bien, pero también debe de salir un canto agradable para Dios. Como le cantaba alguien, ¿verdad? Si quieres ser, ¿cómo es? Si quieres ser soldado, te tienes que preparar. A ser soldado, hermano, lo que significa que es estar presto, estar alerta, para cuando su capitán o su general esté llamándolo, para estar listo. Si le dicen a usted, bueno, predique, hágalo, ponga en práctica el coro. Si quieren ser soldado, te tienes que preparar, ¿con qué? Con la espada en la mano. Escuchaba en esta semana que realmente, hermanos, lo que cambia no es la música. Lo que cambia a una persona no es la música, y puede ser una música muy bonita y sí puede hablar al corazón, pero lo que cambia a una persona es la palabra de Dios. Debemos de entender eso. Se pueden hacer muchas cosas con respecto a la música y es buena y es un atractivo y es un complemento al culto, pero no es lo que cambia a la persona. Si usted quiere cambiar de carácter, de voluntad, de lo que usted hace, no escuche música, comience a leer la Biblia. Comience a orar con Dios, a hablar con Él, y verá cómo cambian las cosas en la vida. El origen del testimonio, Romanos 8:16, Gálatas 4:6. También el poseedor del testimonio, porque es una realidad el testimonio. Sin duda, el poseedor del testimonio, ¿quién es? ¿Quién tiene el testimonio de Dios? Su palabra, su Hijo, pero ¿quién más? Nosotros. Cuando nosotros creemos en Cristo, el que cree en el Hijo de Dios posee este testimonio. ¿Cómo las personas se dan cuenta allá afuera que somos hijos de Dios? ¿Cómo las personas confían en el testimonio de Dios? Por nosotros, por lo que nosotros hacemos, por lo que nosotros respondemos. Hey, ¿y ya viste a Jorge? Sí, allá estaba en la bodega, estaba durmiendo. Y en horas de trabajo. Y ya viste, mira, sí, ahorita vino, mira, ve aquel, allá andaba con aquellos, ahí en la pulpería, yo creo que tomando estaba. Testimonio. Las personas ven, las personas observan, las personas están al tanto de nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Con el simple hecho de que nosotros vamos con una Biblia para nuestras casas, para nuestros hogares, con el simple hecho de que nosotros nos ven salir de esta puerta, ya las personas están tachando a toda la iglesia con ustedes. Si usted es una persona mal hablada, si usted es una persona mal encarada, si usted es una persona que le responde a medio mundo y que le grita a medio mundo y que le debe a medio mundo y que le debe hasta el patrón, que el patrón no lo soporta, que el patrón ya no sabe qué hacer con usted, es mejor decir yo no soy cristiano, porque realmente lo que está dañando no es el testimonio suyo, es el testimonio de Dios. O sea, debemos de entender eso, que nosotros que salimos de este lugar, que decimos ser cristianos, debemos de comportarnos de una manera digna frente a aquel que nos llamó. Todos nosotros. Hablaba con alguien y le decía, hermanos, muchas veces aquel libro de Efesios, cuando dice que no va a salir ninguna palabra deshonesta de nuestra boca, ni truanerías, ni necedades, esas palabras, hermanos, son esas palabras de doble sentido. Esas palabras son aquellas palabras que contienen inmoralidad. Hay personas que yo no entiendo cómo hacen, pero de repente están hablando con alguien y no, mira, que dijo esto, dice. ¿Y qué dijo? Hay quienes dicen, no, yo no te puedo decir porque dijo malas palabras. Pero ¿qué creen? Hay personas que van a la iglesia y le cuentan a uno tal y como dijo la persona, aunque vayan malas palabras. ¿Eso es de alguien digno de ser cristiano? No. Porque de toda palabra corrompida que salga de vuestra boca, daremos cuenta en aquel día. Yo no puedo contarles, mira que mandó a decir aquel que vos tal cosa y que vos y
yo no le voy a ir a decir con lujos y detalles palabra por palabra. No, hermano, es que si no digo palabra por palabra voy a estar mintiendo. Ahí no aplica esa parte. Debemos de entender que nuestro pensamiento, nuestra conducta, nuestra situación, nuestras palabras nos dan a nosotros y a los demás el testimonio de lo que nosotros somos. Si usted vive pleiteándose, si usted vive peleando, seguramente es porque el testimonio que usted tiene, pues es un testimonio de ser una persona pleitista. Había un hermano en este lugar, ¿recuerdan? Que dice que él era bien cosa seria y carácter fuerte, y Dios lo cambió. Y es mentira para aquel que dice que no puede ser cambiado porque Dios es más poderoso que su carácter. Y es cierto. Es mentira cuando decimos, no, es que yo ya soy así, así nací, así me voy. Mentira. ¿Dónde está el poder de Dios? Dios tiene más poder que el que nosotros tenemos en nosotros mismos. El testimonio que nosotros tenemos es una realidad dada a los demás, y poseemos ese testimonio. También el lugar del testimonio, el creyente tiene el testimonio en donde en sí mismo. Esto nos indica que un testimonio interno no es impersonal, sino que se encuentra fuera del creyente. Es el mismo Dios, el trino Dios, quien mora en cada creyente cuando nosotros damos resplandor de ese testimonio. Primera de Juan es un libro que nos enseña a nosotros a vivir en luz, a vivir en congruencia con el Espíritu Santo. Nos enseña también a poder ser una persona de carácter, una persona de buena presentación frente al mundo. Vale la pena que nosotros consideremos cambiar algunas actitudes que tal vez no nos proveen una salud espiritual. En cambio nos tachan, ¿verdad? Y nos quitan. Estas actitudes muchas veces, hermanos, son respuestas a lo que usted pueda hacer. Todos batallamos con situaciones. Para algunos pueden ser mentir. Yo le digo al hermano Efraín, hermano, yo llego a las 2 de la tarde a su casa, voy a estar ahí, vamos a hacer aquel trabajo, vienen las 2, vienen las 3 y ni le avisé al hermano que no iba a llegar. Comenzando por esas cosas leves, comenzando por las palabras que salen de mi boca. Cuando alguien incrédulo llegue a su casa, la mejor forma que usted puede expresarse es con malas palabras, porque las malas palabras únicamente denotan aquello que hay en su corazón. Como dice aquel coro, si el diablo toca tu corazón y te dice déjame entrar, dile no. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. Aquí no hay lugar para ti. Y si el diablo es mentira, y si el diablo es malas palabras, y si el diablo son truanerías, y si el diablo son cosas malas, ¿por qué yo tengo que estarlas practicando si digo que tengo al Espíritu de Dios en mí? Eso déjeselo a alguien que no venga a la iglesia, eso déjeselo a alguien que nunca ha aceptado a Cristo, eso, y hay que entender a las personas así. ¿Por qué es así? ¿Por qué es egoísta? ¿Por qué es grosera? ¿Por qué es mal hablada? ¿Por qué es mal encarada? Seguramente porque no conoce del Señor. Pero usted que ya conoce de Dios, ¿por qué es así? No concuerda una cosa y la otra. ¿Por qué le gusta estar de pelea en pelea? Dios no es pelea. Dios en cambio es paz. Dios en cambio es una persona que quiere estar en paz con todos. Dios nos llamó a nosotros a ser pacificadores, por ejemplo. Somos personas pleitistas que si van a tocar a la puerta, estoy dispuesto a salir con un machete, un palo a pelear, o soy una persona que busca siempre el medio divino para poder resolver las cosas. Debemos de entender eso. ¿Quién nos domina en aquellos momentos donde van a llegar, y si no han llegado, van a llegar? Aquellos momentos donde mi espiritualidad es probada. Debemos de conocer eso. En realidad el testimonio hay un origen interno que viene de Dios. Somos nosotros los poseedores, el que cree en el Hijo de Dios. Y el lugar es cuando dice tienen testimonio en sí
mismo, ahí en Primera de Juan. ¿Cuál es la base del testimonio? Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Hay varias cosas que debemos acentuar en nuestra vida. La primera es una dádiva providencial de Dios. La segunda es una dádiva dada en el pasado. El tiempo en que se encuentra, ha dado, indica que fue dada en el pasado. La tercera es una posesión que tenemos y tendremos. Juan claramente nos dice que sí es posible dar testimonio y guardarnos. En cuarta, es una dádiva permanente, es vida eterna. Ese es el testimonio que tenemos. En quinto, es una dádiva personal. Se ha hecho y dada y se ha dado a nosotros. Si alguna vez alguien muy especial le ha dado algo de mucho valor, lo más probable es que lo cuidemos bastante. Y el testimonio es algo que nosotros tenemos que cuidar bastante. Porque allá afuera, hermanos, nos tachan a nosotros por la forma en como nosotros respondemos. Hay personas que lastimosamente, en Primera de Juan capítulo 5, del 10 al 12, donde hemos estado viendo, y ahora ya estamos en el versículo 13, nos damos cuenta que realmente nosotros debemos de entender el testimonio que tenemos en nuestras vidas. Hay personas, hermanos, que en vez de ser una bendición, muchas veces son tachados de maldición por la forma en cómo son. Y si alguien le busca pelea, siempre va a haber alguien que le busca pelea, algo que le insulta, algo que le molesta. Procure no responder como a necio. No respondas al necio según su necedad. Debemos de entender que la palabra de Dios nos enseña a nosotros a vivir de acuerdo a su palabra, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. No hacer groserías con mis hijos, no tirarle cosas estilo boomerang, ¿no? Y que va y le pega ahí en la cabeza al muchacho y queda llorando y uno ni sabe por qué le pegó y los niños quedan ahí. ¿Por qué te pegaron? No sé. Solo porque estaba enojado. Hay veces, hermanos, que debemos de tener y procurar en nuestras vidas un testimonio bueno frente a los demás. Yo no sé si saben las personas con las cuales usted se vive, que usted es cristiano. El otro día me llevé una sorpresa. Estaba alguien y estaba, ¿no? en un Facebook. Ahora en Facebook uno puede comentar, y siempre ha podido comentar, pero ponen, ¿no? Y etiquetan a Jorge Guzmán en el Facebook. Y vengo yo y ponen, ¿verdad? Le invitamos a la noche de talentos que se va a estar realizando en la iglesia, y uno puede etiquetar a varias personas. Entonces vienen y etiquetan a Jorge Guzmán, y de repente un amigo de Jorge Guzmán pone un comentario: Jorge Guzmán, sos cristiano. O sea, ¿me están entendiendo? Personas que se relacionan y ni siquiera saben que usted es cristiano. ¿Por qué? Porque no ven un cambio. ¿Por qué? Porque no ven una diferencia entre ser y no ser. Usted vive como los demás, habla como los demás, actúa como los demás, critica como los demás, pelea como los demás, exige como los demás, anda en huelgas como los demás, hace pancartas y anda tirando piedras como los demás. ¿Cuál es la diferencia entonces entre ser y no ser cristiano? Ahí es donde nosotros debemos de entender que la dádiva de Dios es una dádiva, es un regalo, pero también ese testimonio que nosotros internamente tenemos pesa bastante. Tenemos que entender que existe un testimonio y debemos de tener cuidado cuando no aceptamos ese testimonio, porque dice en el versículo 10, le ha hecho mentiroso. ¿A quién? A Dios. Cuando nosotros tenemos el testimonio de Dios en nuestra vida y andamos como queremos y como el diablo quiere, le hacemos mentiroso a Dios. Y es ahí donde nosotros hacemos a Dios testimonio. El que rechaza el testimonio no tiene al Hijo tampoco. Y el que rechaza el testimonio no tiene
la vida en el versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo no tiene el testimonio, no tiene la vida. Vale la pena que podamos observar y ver cómo Dios nos habla a través de la epístola primera de Juan. Esta es una epístola para vivir sabiamente. Es una epístola para conducirnos como hijos de Dios. Si usted quiere saber cómo vive un hijo de Dios, lea nuevamente primera de Juan. Hay que cambiar cosas, todos tenemos que cambiar cosas, pero comience con lo más próximo. Comience cambiando las cosas que están en su hogar, dejando de decir malas palabras. Si usted cree en Dios, bueno, crea bien, deje de decir malas palabras, deje de pelear con los demás. Hay personas que no le han dicho que es pleito y ya está afuera buscando pleito. O sea, son personas que están como si fuésemos jugadores de fútbol, están al ataque. O sea, siempre están al ataque. Había una persona dentro de la iglesia, ¿se acuerda, hermano? Cuando decía, muérdalo, muérdalo, asfíxielo, asfíxielo, decía. Jugando pelota, porque eso se busca en un jugador, que siempre esté buscando al contrincante y no dejándolo hacer nada. Doble lo dice. No dejen que toque el balón, puntéeselo, zapatee, lo que sea, pero no dejen que haga una jugada. Hay cristianos que son así, que no ha salido el peligro allá cuando ya están allá viendo a ver qué pasa, ¿va? ¿Y qué pasó aquí? Y están metidos allá como que si son a ellos a quienes han llamado. O personas que están y escuchan el algarabío allá afuera y salen, va ya con un palo en la mano. ¿Y quién anda aquí en el barrio? Y andan listos, va. Personas así. Hermanos, seamos sabios para actuar. La sabiduría proviene de Dios. Y sabe algo, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Porque si usted no es sabio, tal vez es porque hace falta, ¿no? Pero actúe sabiamente. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Oremos. Dios y Padre, gracias, Señor, por